¿Existe algún pecado que Dios no pueda perdonar? Veámoslo en este video. Bíblicamente, el pecado se define como transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios. Eso significa que todos los que hemos violado la ley somos pecadores. La cosa empezó con Adán. Él fue el primero, junto a su esposa Eva, en pecar. Desobedeció una orden directa de Dios. Si leemos con detenimiento el texto, nos daremos cuenta que la codicia fue lo que los movió a pecar. Y este es precisamente uno de los mandamientos de la ley de Dios. La Biblia dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Pero la Biblia también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es claro que los pecados que son confesados a Dios, Él los perdona. De esta manera limpia al pecador. En una ocasión Jesús estaba frente a los fariseos e hizo algunos milagros. Entonces los fariseos dijeron que Jesús estaba actuando bajo el poder de Beelzebú, a lo cual Jesús atacó esto razonando que Beelzebú no puede echar fuera a Beelzebú. Y añadió que todos los pecados serían perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando Jesús inició su ministerio entre los judíos, la mayoría no le quisieron recibir, especialmente los fariseos, que eran los líderes de la iglesia de ese entonces. Ellos rechazaron totalmente a Jesús. Su rechazo fue tan marcado que incluso llegaron a adjudicarle a Jesús acciones de Satanás, o más bien a decir que Jesús estaba actuando bajo la influencia del mismo demonio. Y mientras el Espíritu Santo intentaba llegar hasta ellos, ellos no se lo permitieron. Primera de Juan 16:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Lo único que hace posible el reconocimiento del pecado es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, el profeta se da cuenta de que tiene los labios impuros y que está en un pueblo de labios impuros, justamente después que ve a Dios. Es Dios quien provoca en el pecador la necesidad de arrepentimiento. Y solo cuando hay arrepentimiento hay confesión y por lo tanto hay perdón. Los fariseos no solamente blasfemaron contra Jesús por haber dicho que tenía al diablo, sino por haber rechazado al único que podía hacerles conciencia de su pecado. Venga, y Dios no es tan emocional ni tiene la estima tan baja como para estar matando a todo el que diga Jesús tiene al diablo. Y aunque definitivamente esto es desagradable, lo único que aleja más a Dios es el rechazo del hombre. Sabiendo que Dios perdona todos los pecados que le confesamos, entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? Es aquel que no se confiesa, aquel que no puede ser identificado por el pecador, aquel que se manifiesta cuando el ser rehúsa a escuchar la voz del Espíritu Santo en su conciencia. Yo te aconsejo que le prestes mucha atención a Dios. Esos pecaditos que tienes por ahí, vamos, confiésalos. Ve a Dios con un corazón arrepentido. De muchas maneras Él te ha dejado saber que te ama y que quiere tu vida. Entrégale tu vida a Jesús. No olvides suscribirte a este canal para recibir más información sobre temas interesantísimos a la luz de la Biblia. Recuerda que la Biblia es para todos. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Ay, Dios mío. El pecado imperdonable es... lo voy a pensar. ¿Existe algún pecado imperdonable? No. ¿Hay algún pecado imperdonable? Sí, ¿Cuál es? la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa negarse, cerrarse al llamado de Dios y negar la existencia del mismo. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando uno niega, habla mal contra el Espíritu Santo. Dice Dios que no perdonará a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, pero sí todo tiene perdón. Menos eso. Menos eso.